What about us? What we think, we feel, we know. Christ. Does it always have to be about them? I mean, sure, a normal person probably would have let that go. Being a part of something special makes you special, right? But I think that I may be the voice of my generation. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Obsessed Podcast. Wow, oh my god. This is so crazy. Oh my god. No estoy acostumbrada a grabar un episodio así largo de varios minutos. Hace rato estoy grabando tipo videos verticales para Instagram Reels, que los hago largos igual, no voy a mentir. I'm not gonna lie. Porque I love to talk y me gusta hablar y es lo que yo me gusta hacer. Pero nada, no estoy acostumbrada a tipo tener el celular ahí, este micrófono, escucharme hablar. Que mientras van pasando los episodios seguramente voy a dejar de usar los auriculares y ese tipo de cosas, pero nada, acá estamos. Yo en mi casa grabando después de casi un año de no grabar. This feels crazy. Pero bueno, nada, primero gracias por estar acá. Si no me siguen, soy Cami. Mi cuenta es obsess.cv. CV porque me llamo Camila Bola, lol. Y no quería que la cuenta sea tipo Obsessed Podcast y solo Obsessed, le faltaba algo. Y creo que .cv, nada, it's me. Así que esa es mi cuenta en Instagram y TikTok, Obsessed, la primera vez con una S y la segunda vez con 2 S. Just so you know. Pero si me buscan por mi nombre va a aparecer en mi Instagram personal y este Instagram que es el que voy a usar para el podcast. Pero bueno, nada, este capítulo va a ser básicamente como una introducción, un capítulo piloto al podcast, de qué se va a tratar, por qué tengo un podcast, por si nunca me escucharon antes, quién soy, qué hago acá, por qué tengo este podcast, por el porqué de todo, why are we here, why are we doing this, y nada, eso. Vengo a dar un disclaimer, tengo la voz así, esta no es mi voz normalmente, tengo voz de resfriada porque me resfrié mal el viernes. Yo llegué el jueves 4:30 de la mañana de un viaje a Nueva York que iba a ser más corto, que va a haber un episodio probablemente del viaje porque fue un muy lindo viaje, pero me terminé quedando allá por la tormenta de nieve. Y nada, no me resfrié, hacía frío pero no me resfrié en ningún momento y de repente llego acá, duermo 10 horas y me despierto al otro día destruida completamente. Hoy es el primer día que no tuve que tomar un Ibupira cada 6 horas y me siento bien. Así que dije, voy a aprovechar y voy a grabar el podcast. No tengo la mejor voz, no es el mejor momento de mi voz nasal, pero bueno, lo tenía que hacer porque yo saqué las fotos de este podcast planeando sacarlo en tal fecha, sin tener en cuenta que yo me podía resfriar, sin tener en cuenta todo lo que podía pasar en el medio. Así que nada, estas cosas para mí son como sacarte una curita. Una vez que te sacas una curita, lo sacas y ya está, y ya tipo la bola se empieza a mover sola. Así que este capítulo lo tenía que hacer como sea, como podía. No es la mejor hora, tengo la luz prendida, que no era mi tipo setup ideal. Estuve 2 horas intentando setear la cámara, la puse en 0.5, que no sé si es el mejor look, no sé si tipo mi casa se ve de la mejor forma en el plano que está. Hay un cablerío importante, nada, no es el mejor momento estético de esto, pero bueno, en algún momento allá atrás, donde no sé si llegan a ver los libros en el piso, pero ahí va a haber una biblioteca, y nada, van a haber más muebles que faltan, que no están, pero bueno, yo en vez de comprar muebles decidí sacar un pasaje a Nueva York y bueno, cosas que pasan, ¿ok? Pero nada, me gusta que solo tengo el celular acá y la computadora está allá atrás. Si ven, hago con luces la computadora que está grabando este episodio, que me miro a veces para atrás a ver si me miro, pero creo que estamos bien así. Pero bueno, nada, empecemos, así esto no es tan largo. Quiero intentar que los episodios yo sola sean cortos. Yo por eso quería tener tipo tarjetas con el logo y tipo puntos para escribir, pero bueno, no lo llegué a preparar para este episodio. Para los demás episodios va a estar todo un poco más preparado y un poco mejor hecho. Pero bueno, vuelvo. Es el primer episodio. There's only up from here. Bueno, empecemos con una mini introducción de quién soy. Hola, me llamo Camila Bola con B corta. Me parece muy raro igual dar mi nombre, tipo introducción y todo para la gente que no me conoce. Porque yo siento que estos podcasts es como, no sé, nunca comprendo que tipo hay gente escuchando al otro lado que no me conoce. Es so crazy. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? Ay, por Dios. ¿Qué preguntas? Pero bueno, nada. Esta soy yo. Hola. Qué difícil autointroducirse a uno mismo, ¿no? Pero bueno.
Básicamente tengo 27 años, cumplo el 14 de diciembre, soy de Sagitario, para la gente que no sabe, así como Pachi y los dos pelotudos de allá. If you know, you know. Tengo luna en Escorpio. I know. Yo creo que todo lo de Obsessed viene de mi luna de Escorpio. Si hay alguien que sabe astrología me lo puede confirmar. Y tengo ascendente en Acuario y Venus en Capricornio. Esas son tipo las cosas más importantes de mi carta astral, creo yo. Tengo 27 años, como ya dije. Estudié Relaciones Internacionales en la UCA en realidad. Estudié en el secundario, hice especialización en Ciencias Naturales porque estaba segura que yo iba a ser una neurocirujana como Dr. Derek Shepard de Grey's Anatomy. Hice el CBC de Medicina y dije, this is not for me. Y me cambié a Relaciones Internacionales en la UCA y ahí la terminé. Conocí a My Wonderful Group of Friends, que las amo, que probablemente van a venir al podcast. Ya quieren estar invitadas. Yo solo lo único que necesito para que vengan al podcast es comprar los cables, porque en this situation lo más difícil es que los cables no se rompan y nada, se rompieron. Yo siempre fui muy fan de Disney, de Floricienta, de ese tipo de cosas. Cuando Sharpay Evans dijo la palabra Nueva York, yo me obsesioné con Nueva York. En 2017 pude ir por primera vez y terminé yendo 6 veces, contando la vez que fui hasta hace poco, la vez que caí ahí, contando la última vez que fue el 14 de febrero. Y soy muy fan de muchas cosas. Disney fue como la primera cosa que me hizo fan. Y yo lo que tenía es que siempre cuando me hacía fan de algo me hacía muy fan. La primera cosa de la que me hice muy fan, así como obsessed, que por eso tipo viene el nombre, fue Glee. Tengo todo un posteo en mi cuenta sobre que fui a ver a Lea Michele en Chess y puse tipo como es que Glee básicamente me hizo quien soy y me salvó y me dio ese sentimiento de pertenencia que cuando tenés 11 o 12 años es re difícil encontrar y es re difícil sentirte de esa forma en cualquier ámbito o lugar del que formas parte. Pero nada, yo siempre tenía eso. Después lo segundo que me hizo tipo obsessed fue One Direction. I know. One Direction lo raro fue que los vi en vivo y medio que tipo mi fanatismo desapareció. Y nada, y siempre fui fan de muchas cosas, más que nada películas y series, porque era como mi escape de la realidad o de la vida o de lo que sea. Yo siempre tipo, no es que me sentí distinta, pero siempre me sentí como que nunca llegaba a pertenecer a ningún lado. Y esa idea de llegar a mi casa y escuchar Glee o mirar tal película o mirar tal serie o leer tal libro me hacía como entrar en ese mini mundo y olvidarme un poco de las cosas que pasaban cuando tenías 11 o 12 años, que tipo hoy en día yo sigo siendo igual. Yo me siento a leer un libro, me siento a ver una serie y me olvido de los quilombos que tengo hoy como una persona de 27, que son completamente distintos a los que tenía cuando tenía 11, 12. Pero nada, siempre como esta cosa de fangirl fue como mi espacio seguro y también es el espacio donde encontrás gente que... Dos tipos de gente. Gente que lo llevan al extremo y es tipo, bueno, cálmate un poco. Y gente que tipo es igual a vos, donde encontrás un punto en común de eso que te gusta. Y generalmente la gente que le gusta algo así, modo fangirl como vos, generalmente comparten un montón de gustos. O al menos se arma una linda discusión sobre cosas que uno no conoce o sobre cosas donde uno se piensa distinto. Y de vuelta, y de vuelta. Y ahora un poco de mi historia laboral. Como dije, estudié Relaciones Internacionales. Y en realidad en el tercer año mío empezó con la pandemia, o sea, en marzo tuvimos que una semana de clase, un par de días de clase creo, y ya fuimos directamente a la pandemia hasta que terminé la facultad. Y yo era muy fan de podcast. En el segundo año de la facultad me hice fan de podcast. Mi segundo año de la facultad fue 2019. Me hice muy fan de los podcasts. Era algo que yo escuchaba mucho. Me gustaba escuchar, era mi compañía constante en los viajes, en las cosas. Escuchaba también podcasts informativos, como de noticias. Escuchaba podcasts de personas hablando, básicamente. Y por no hay un tema específico. Y no hay un tema específico. O sea, se habla como de todo. Que a veces es lo más difícil. A veces... ¿Qué es lo que más me gusta? Porque es como... Ser como... a fly on the wall en una conversación entre amigas, o ser como alguien que escucha una conversación, o ser como alguien que tipo estás teniendo una conversación o un FaceTime o una llamada de celular o lo que sea. Y en 2020, cuando empezó la pandemia, yo escuchaba mucho un podcast que me gustaba mucho. Yo estaba escuchando muchos podcasts todo el tiempo y en un momento dije tipo, ¿por qué no hago esto para mí? ¿Por qué no lo hago yo? Y se me ocurrió la gran idea de empezar mi propio podcast. Como yo escuchaba muchos podcasts en inglés y todavía no he escuchado ninguno en español, dije, ya fue. Lo voy a hacer en inglés y como se dan cuenta, yo tengo buen inglés, lo sé admitir. También mejoró mucho mi inglés gracias a ese podcast que tuve. Pero lo que yo dije es, o al menos mi conclusión en la vida en ese momento, en el 2020, era, tengo que hacer un podcast el cual yo escucharía. Yo no escucharía un podcast en español, yo escucharía un podcast en inglés en ese momento. Entonces lo hice en inglés. Lo que me da mucha vergüenza volver a escuchar, ese podcast lo saqué en
abril de 2020. Se llama My Point of View. Sigue estando por ahí. Fue un podcast que fue mutando y iba a ser como mi diario personal de la pandemia. Y medio que fue mutando entre una cosa y a otra y fui invitando tipo a diferentes personas. Y terminé entrevistando a influencers mías favoritas como Katie Bellotti, como Michelle Reed, Sydney Cummings, que es la persona que yo usaba para hacer tipo workouts en la pandemia. No sé, tipo un montón de gente, tipo OKSS, que eran un podcast de 2 hermanas que me encantaba. No era que mi podcast era súper conocido o era una referencia, pero como yo había entrevistado a muchas personas, cada vez que mandaba un mail invitando a alguien más, tiraba todos los nombres de las personas que yo había entrevistado y las personas como que sentían que tenían que ser parte de la entrevista. Y a mí eso me ayudó mucho. Practiqué mucho mis skills de entrevistadora. Yo creo que también no tener facultad me ayudó mucho a sacarme la vergüenza de sacar ese podcast y hacerlo en inglés. Debería sacarme la vergüenza y escucharlo, solo que nada. Entre ese podcast y el día de hoy yo agarré un trabajo donde hablo básicamente inglés, tipo un full-time job, un trabajo de 10 a 7, donde hablo casi que todo inglés, entonces mejoré mucho mi acento y mucho mi fluidez desde ese podcast, pero igual ese podcast es mi bebé, es mi primer podcast. A ver, creo que muy poca gente hizo un podcast en 2020 y duró más de 6 meses. Ese podcast duró como 2 años y lo dejé en 2022, creo que enero de 2022 salió el último episodio y nunca lo cerré propiamente dicho como lo tendría que haber cerrado. Yo solo mi problema es lo que sentía es que nadie me escuchaba de la forma que yo quería, como que no tenía tipo engaged listeners en el sentido en el que como era en inglés la gente argentina no me seguía, como era en inglés igual en Estados Unidos tipo era difícil llegar hasta allá y es como había como todo un espacio en el medio que me complicó mucho, pero ese podcast lo doy como hablo siempre de ese podcast que puedo y de a poco le voy perdiendo la vergüenza y voy a ir a investigar todas las entrevistas que tuve, porque tuve un montón de charlas re interesantes. Yo hacía tipo en marzo, todos los marzos hice una serie que se llamaba Women's March, porque es tipo el mes de la mujer, y hacía tipo todos episodios alrededor de el feminismo, ser una mujer, energía femenina, no sé, un montón de cosas, y tuve un montón de charlas re interesantes acerca de eso, que capaz en algún momento we bring it back, nadie sabe. Pero bueno, nada, ese podcast es un ejemplo porque yo en ese podcast entrevisté a alguien de mi podcast favorito que se llama Seeing Other People, que en ese momento eran Alana Dunn y Jonah Feingold, y los entrevisté en mi podcast, nada, no me acuerdo cuándo fue, ¿2021 fue? Sí, fue 2021, sí me acuerdo. Y yo en ese momento estaba empezando a hacer un poquito de trabajo freelance acerca de podcast, como contenido y algo como muy leve en realidad, y hacía mi propio trabajo de mi propio podcast, que me pagaban 0 pesos, pero bueno, era mi trabajo de podcast. Pero bueno, era como mi portfolio el podcast ese, y en un momento en la cuenta de Cine People piden una pasante para ayudar con contenidos, con clips, qué sé yo, y claramente me postulo y al toque, tipo Alana me llama por una entrevista, que es la chica que es la de Cine People, y ahí al toque consigo el trabajo de Cine People, que fue evolucionando a través de los años. Desde 2021 trabajamos juntas y ya van a ser casi 5 años. Y doy ese trabajo porque ese trabajo no es solo el trabajo que más largo fue y el que es más seguro en mi línea de trabajo, sino que es lo que me ayudó a formarme como podcast producer en general, porque no solo Lana me dio el espacio en Cine People para convertirme en una productora propiamente dicha y ayudar con el podcast y ser más una segunda que una empleada nada más, sino que ella me refirió a un montón de los demás trabajos y podcasts que tuve después de ahí. Trabajé por un montón de gente, no voy a dar mi portfolio ahora, sigo trabajando para varias personas, y también el tener trabajo en Cine People me ayudó a conseguir un trabajo en la corpo en la que soy parte como podcast producer también. Entonces yo en mi full-time job soy productora de podcast, en mi freelance soy productora de podcast. Necesito los trabajos, sí, porque si no puedo vivir sola donde vivo en Palermo, y tener la casa que tengo y tener los viajes que hago y hacer los viajes que hago y vivir la vida que vivo. Pero nada, básicamente tenía que contar esa mini historia de lo de Alana porque siento que es bastante importante para entender un poco cómo es que me convertí en una productora de podcast. En el medio de todo eso, en mayo de 2022, yo estaba en Nueva York, me fui a quedar un mes en Nueva York. Esto lo hice por un podcast que yo escuché de Cinetrola. Básicamente, conocer a Barbie
a.k.a. Cinetrola. Si no conocen a Cinetrola, no sé qué están haciendo acá. Porque, porque para mí Barbie la conoce todo el mundo. Más si me conocen, Barbie, porque Barbie, nada, una amiga me la pasó, me acuerdo, mi amiga Haas me pasó el podcast y me dice, tipo, siento que esta chica, tipo, te va a re gustar lo que dice, escúchala. Y yo, bueno, nada, siempre fan de películas y series y chick flicks y romcoms, y ella, tipo, tenía mucho contenido de ese estilo, entonces la empecé a escuchar. Escuché el episodio que se llama Viajar sola because your life is a movie, el 12 de mayo de 2021 lo sacó, y dije, I'm doing that. Yo en 2021 terminaba la facultad, tipo terminaba de cursar y yo dije, tipo, cuando yo termine la facultad, I am doing that. Y me voy a ir, ¿sabes qué? Un mes a Nueva York como hizo Barbie. Y eso fue lo que hice en mayo de 2021. Yo ya había ido a Nueva York, entonces yo ya me sentía segura, sabía que era una ciudad que me gustaba. Alana trabajaba ahí, entonces como que todas las cuentas daban. Ese fue mi primer año antes de tener otro tipo de trabajo más presencial. Pero nada, decidí eso y en el medio también escuché mucho a Barbie y con Barbie entré mucho en el mundo este de el cine y las películas y ese tipo de cosas que antes no sabía que existía ese mundillo. Y entre una cosa y la otra, yo tenía una amiga de la facultad que se llamaba Valen, que si vienen de Entre Pochoclos probablemente la conocen a Valen, que todo el tiempo hablábamos de películas y de series y entre chats y en persona y en todos lados hablamos todo el tiempo de alguna serie o una película o una charla. Y yo con mente de podcast producer, de productora de podcast, siempre decía, tipo, esta charla tiene que quedar en algún lado. Tipo, siento que estamos haciendo buenos puntos, siento que la gente podría, tipo, nada, comentar, entrar en esta charla, ser parte, etcétera. Y me surgió la idea de crear otro podcast, un podcast de películas y series. Yo una vez que ya había terminado mi podcast, yo ya había cerrado mi otro podcast y medio que me salió la ganas de hacer este podcast. Este podcast lo creamos demasiado, o sea, Entre Pochoclos lo creamos demasiado rápido porque yo sé los pasos que hay que tomar para crear un podcast. Algún día voy a hacer un episodio de cómo crear tu propio podcast si quieren, si les interesa. Pero básicamente, nada, le presenté a Valen, no le presenté a Valen la idea, le dije tipo, che, ¿te copa? Y ella se copó y ahí nació Entre Pochoclos. También a mí la idea de hacer un podcast en el idioma mío propio, español, que encontré este mundillo a través de Barbie, de que hay un público para podcast, más que nada de cine y de películas en Argentina, y dije, che, yo siento que esto puede estar copado. Y también teniendo el inglés en como mi arsenal de cosas que sé, porque si quiero entrevistar a alguien, si tengo que entrevistar a alguien, si sé algo, sé que está bueno. Para Entre Pochoclos soñé muchas cosas, mucho tiempo. El podcast duró 3 años, creció un montón y conocimos un montón de gente. Ahí fue donde también me animé a hablar en historias por primera vez, hacía videos, grabábamos el episodio todas las semanas, pero nada, en un momento yo sentí la necesidad de terminarlo. Como que había cumplido un ciclo. El último episodio de Entre Pochoclos yo sueno re enojada con la vida. Que estaba un poco enojada con la vida, pero no sé, no estoy 100% contenta con el episodio ese. También escucho un montón de episodios y yo ahí tenía tipo entre 23 y 25 años y me escucho 25, 26 y me escucho y digo, boluda, la vida era mucho menos, cálmate un poco. O sea, como escucho un montón de cosas que decía sobre algunas películas o algunas cosas y digo, ay, era mucho menos. Pero bueno, igual me gusta tener como esa cápsula del tiempo ahí, de ver cómo la estaba pasando muy bien. Pero me da risa tenerlo ahí. Y nada, Entre Pochoclos fue especial en su momento y me hizo llegar hasta acá. Es parte de mi historia, es parte de mi todo. Pero nada, para mí era tiempo de terminarlo en el momento que lo terminé porque nada, no solo no tenía como la completa libertad creativa que yo quería tener en una cuenta propia mía para hacer lo que realmente yo quería. Yo también hacía todo y no tenía el tiempo de tipo hacer todo en un podcast de 2, porque un podcast de 2 es más difícil que un podcast de 1. En el podcast de 1 la libertad y lo que posteas y lo que haces es muy propio. En un podcast de 2 necesitas tipo que sea como relativamente 50-50 y no lo era. También porque yo al principio no dejé que sea 50-50, yo al principio tomé mucho y entonces ir delegando tareas a través del tiempo tampoco fue fácil. Nada, entonces como que había momentos donde yo hay momentos donde no me daba y a mí también, para mí, hay un tema de podcast que para mí la exigencia de la constancia a través del tiempo, al menos hasta que creces y tenés tipo una base segura, hay que tenerla, aunque sea una vez cada 2 semanas o una vez por semana, hay que tenerla. También yo no tenía el tiempo de grabar cuando Valen podía grabar y Valen no tenía tiempo de grabar cuando yo podía grabar y nada, como que también habíamos llegado al punto donde
habíamos hablado de todo, habíamos llegado a todo. Yo necesitaba un break también. Si ustedes piensan, yo no había cortado de hablar en un micrófono en todo este tiempo desde 2020 y necesitaba un break personalmente. Pero claramente I couldn't stay away de las redes después de Entre Pochoclos, y antes de que termine Entre Pochoclos me creé la cuenta de Obsessed, que es en la que están hoy ustedes adentro. Siempre yo sabía que Obsessed iba a convertirse en un podcast, obviamente, o sea, era muy obvio que se iba a convertir en un podcast, pero porque es la manera en la que a mí me gusta expresarme, es la manera en la que a mí me gusta hablar, ya sea que me escuchen 1, 2 o 0 personas, es la forma en la que me gusta expresarme en las redes. Para mí, si ustedes me conocen o si alguien analiza mi cuenta se va a dar cuenta que yo soy malísima con los hooks. Soy malísima haciendo videos tipo cortos y graciosos. Soy malísima. No me sale yo. Me gusta sentarme a hablar, me gusta explicar, me gusta dar mi contexto y mis puntos de vista acerca de algo. Y nada, así es como surgió Obsessed.cb, donde tengo videos de lo que sea. Pero vuelvo, siempre Obsessed con la idea de que en algún momento iba a ser un podcast. Pero bueno, ahora un poco de qué es este podcast y la cuenta. La cuenta no va a dejar de ser la cuenta que es. Va a haber videos míos hablando en TikTok, en Instagram, que no van a ser necesariamente episodios o no van a estar acá. Va a haber de las dos cosas, no va a dejar de haber videos o posteos o cosas. Siempre va a haber de las dos cosas. Que es lo que a mí me va a ser más difícil, es balancear un poco las dos cosas. Pero el plan en contenido es que al menos 2 veces por semana haya algún video hablado y las otras 2 veces por semana o 3 haya clips del podcast para, nada, pushearlo un poco, porque lo más difícil de un podcast es promocionarlo en la vida. Así que nada, ese es. Y yo siento que el disclaimer que tengo que dar acerca de mi persona es que yo soy muy spanglish. Para mí hay conceptos en inglés que solo se entienden si están en inglés, si los traducís are not good enough. Y también tengo mitad inglés, mitad español cuando hablo. Si no les gusta eso, se pueden ir. Pueden salir de este episodio ahora. Pueden desuscribirse de este podcast porque no les va a gustar. Pero bueno, en fin, acá va. Obsessed Podcast es mi personal fangirl diary. Una love letter a todo lo que amo. Un espacio donde las obsesiones no solo están permitidas, sino que están celebradas. Desde películas, series, libros, celebrity gossip y música, hasta todo lo que me tiene pensando demasiado. También vamos a tener entrevistas, la parte más deep del podcast, donde las conversaciones van a ser más personales y sin filtro. Momentos de fangirl intensos, deep dives emocionales, dudas existenciales, personajes que no supero y momentos que merecen un rewind infinito, todo vive acá. Un poco caótica, always obsessed. Cuando claramente yo armé una idea, yo no sé escribir, ¿ok? Si no tuviese un Substack en vez de esto, que es mucho más fácil que tener esto. Pero no sé escribir, entonces tiré un par de ideas que tenía, junté un par de cosas, las metí en ChatGPT, le dije a ChatGPT, júntamelo. Yo después le emperifollé un poco, le puse un poco de mi impronta y terminó eso y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esta es la meta de lo Obsessed, esta es la meta de la cuenta, esta es la meta del podcast, esta es la meta de lo que yo estoy buscando. Porque mucha gente pensó que Obsessed era solo de series y películas, que es lo de la mayoría, que es de lo que más estuve hablando en la cuenta. ¿Por qué? Porque toda la parte más emocional, más personal, más lifestyle, no solo tenés que generar una base para que la gente le interese eso, sino que tenés que tener un lugar donde vos puedas expresarte con un poco más de libertad y con un poco más de tiempo. Entonces para mí era necesario tener este podcast, y para mí en este podcast va a haber muchas cosas más personales y muchas entrevistas con personas que me interesan, y no me voy a encasillar en un nicho que ya sé, hay gente que cuando dijo eso se empieza a morir, como no te vas a encasillar en un nicho. Pero porque eso es lo que me pasó en Entre Pochoclos, que me sentí un poco encerrada en el nicho series y películas, y quiero que sea un poco más amplio. Puede estar bien, puede estar mal, pero bueno, es lo que soy. Y vamos a tener 6 categorías. Para las 6 categorías del podcast va a haber 6 portadas distintas, que tengo que agradecerle a mi amiga Agus, que fue mi fotógrafa, y a mi hermana Juli, que es mi diseñadora gráfica, que lo hacen desde el fondo de su corazón con mucho amor para mí, y lo hicieron para Entre Pochoclos y lo hacen para este podcast. Y saqué fotos en un estudio profesional porque yo quería tener la impronta de que este podcast iba a ser tipo the real one, the last one en mi carrera de podcast. Y nada, y me encanta. Y nada, sacamos fotos, y mi pensamiento era siempre tener como una categoría distinta, en el sentido en el que cada vez que escuchen un podcast sobre un tema va a haber una portada distinta. La portada que están viendo ahora es para episodios no solo como este que es el piloto, sino episodios más lifestyle, más de como cualquier cosa, más de tipo charlar de qué hice, algún plan, como algo que no entra en ninguna de las categorías, algo más tipo propio de Cami, de quién soy. Ya se van a ir dando cuenta mientras van saliendo los episodios. Y también el tema viajes va a entrar en la portada normal, porque siento que es algo
quién soy. Así que nada, cada vez que vean eso puede ser algo mío o algo de viajes. Después tenemos la categoría de música. Voy a hablar un poco de los artistas que me obsesionan, de no solo mi Spotify Rap, sino también puedo hablar de ahí de musicales que yo soy muy fan, músicas de películas que yo me encantan, soundtracks que me encantan, álbumes que salieron que me gustan, etcétera. Después tenemos la categoría de libros, donde voy a hablar de libros. No sé si se pueden ver los libros que están allá, pero yo leo mucho, me encanta leer. Así que nada, tengo varias ideas de hacer cosas sobre libros, porque para mí un video de 1 minuto nunca defiende lo suficiente a un libro. Después tenemos todo lo que es series y películas, que van a ser 2 portadas distintas, una para serie y una para películas. En Entre Pochoclos tienen varias cosas ahí. Igual tienen que entender que en Entre Pochoclos juego era chica. Yo a veces me la tomaba todo muy en serio. Lo miro y digo, escucho Entre Pochoclos a veces y digo, eran 85 cambios menos, pero bueno, no importa. Después tenemos uno de Celebrity Gossip, que tristemente, que no lo quería hacer, pero realmente es de las cosas que más me gustan y es de los que mejor le va. Cada vez que subo tipo gossip entre el cast de The Buccaneers, gossip entre los de Tell Me Lies, gossip a la gente le encanta, así que bueno. Y a mí también me encanta gossipear. Lo único que me da paja de todo lo que es Celebrity Gossip es buscar la info. Pero bueno, chicos, o sea, you have to do what you have to do. Y la última va a ser entrevistas. Va a haber una portada específica para todas las entrevistas. Que es de las partes que más me emociona el podcast, tener entrevistas. Realmente, I'm very excited about that. Ya tengo una grabada con mi querida Lana, que si están en este episodio ya saben quién es. Y nada, van a enterarse mucho más en la entrevista que va a salir en breve. Voy a dar un disclaimer sobre Obsessed Podcast y Obsessed.cb, que es la cuenta. Yo acá no vengo a hablar como alguien que sabe. Como les dije, estudié Relaciones Internacionales y realmente no soy periodista. No soy periodista de cine. No sé. Sé poco y nada de cine. Sé lo que cualquier persona normal que va al cine a ver películas sabe de cine. Tengo una cuenta en Letterboxd claramente y ahí se pueden dar cuenta que yo no sé sobre cine. No estudié cine. No planeo estudiar cine. No me interesa toda esa idea. No es que no me interesa estudiarlo, sino que no es mi plan en la vida. Para mí, hoy en día, no solo lo puedes buscar en la inteligencia artificial, sino que hoy en día todos podemos hablar del plano secuencia, de el plano así, el plano allá, el guión así, el guión allá. Y todas esas cosas más técnicas del cine lo pueden ir a encontrar a 10 millones de podcasts que no son este. A mí lo que me interesa de las películas y las series y los libros y la música y todas las categorías de las que hablé es cómo te hace sentir. Para mí, yo siempre digo lo mismo, para mí tu libro favorito, tu película favorita o tu serie favorita no es tu serie favorita porque está bien hecha, porque te gusta el plano no sé cuánto, sino porque te hizo sentir algo. Ese plano que vos decís que tanto te gustó porque te hizo sentir algo. Y yo creo que lo que vengo a compartir acá es la idea esa de que a mí me gusta X película, X serie, X libro, X canción, por cómo lo sentí la primera vez que lo vi, lo escuché o lo leí. Y para mí eso es lo importante y para mí eso es lo más lindo de las reviews de películas y las reviews de series y las redes hoy en día. Es entender que todos tenemos tipo experiencias completamente individuales y personales acerca de cada cosa que consumimos, porque hoy se consumen un montón de cosas y todo el consumo es completamente masivo, pero para mí lo importante es poder compartir face to face o podcast to podcast o como sea que se pueda esa experiencia, lo que sintió uno, lo que sintió otro, que pueden ser distintas, iguales, similares, se puede discutir, se puede encontrar puntos en comunes, pero bueno, para mí no me voy a venir acá a decirles no porque la dirección de tal no me van a escuchar nunca. Claramente a veces hay cosas que no me gustan porque hay algo del guión que vos sentís que está raro, que puedo decir esas palabras de tipo del guión o que la dirección me gustó, pero generalmente al punto en el que va a ir el episodio de cualquier película, libro, música, canción, lo que sea, va a ir a lo que me hizo sentir, que yo creo que eso es lo más especial y lo más individual que tiene cada uno sobre cómo le hizo sentir una película o no. Tenía que hacer ese disclaimer, porque si no todos van a decir no, porque ella nos pasó cuando, si no saben, hubo un gran evento en Entre Pochoclos, que fue que hicimos un video de Killers of the Flower Moon. Yo hacía trailers de todos los episodios, hice uno de Killers of the Flower Moon, donde parece que la rebardeamos y yo la rebardeé. A mí no me molesta decir que la bardeé, a mí la película no me gustó, y nos quemaron en Twitter y tipo el tema no era solo que los quemamos en Twitter, sino esta idea de que por qué hablamos si no sabemos nada técnicamente. Y necesito hacer ese disclaimer, yo no vengo acá a hablar como alguien que tipo se jacta de saber algo de cine. Vengo a hablar acá como alguien que tiene una plataforma y le gusta hablar y siento que hay gente del otro lado que me escucha y vengo a hablar y vengo a compartir lo que me hizo sentir un
pedazo de arte, si lo quieren decir así. Pero bueno, nada, básicamente creo que conté todo lo que necesitaba contar en esta intro. Me emociona mucho estar acá, no entiendo nada de lo que está pasando, tipo, estoy mirando el celular, creo que se está grabando bien, bueno, no es la luz ideal, no es el momento del día ideal, no es el día ideal, yo lo quería haber grabado ayer, con domingo, con luz, pero no hubo momento, no hubo tiempo, el resfrío no me permitió, pero bueno, estoy muy contenta de estar acá y vengo a agradecerles a todos por los comentarios muy lindos que me han dejado en los Save the Dates y en las cosas que he posteado. Cuando vi que me sentía bien, dije, ¿sabes qué? Lo voy a grabar y ni siquiera lo planeé. Así que creo que dije todo lo que quería decir de la forma en la que lo quería decir. Quiero cerrar este episodio con mis 4 favorites de Letterboxd porque para mí es lo más importante, que igual siempre cambian, pero yo creo que Letterboxd is a personal thing, ¿ok? Y yo creo que Letterboxd, your 4 favorites de Letterboxd habla mucho sobre vos, creo yo. No sé si habla mucho sobre vos, pero es como algo que pueden usar para aprender un poco más de mí. La primera es la más rara de todas, es Vice, de Adam McKay. Oh, amo Vice. Yo creo que se da cuenta que porque para mí tener Vice no es solo por Vice, que me gusta la película y toda mi parte de relaciones internacionales de la vida y toda la parte en la que a mí me gusta mucho todo lo que es la política estadounidense, sino que es el humor Succession. Vice tiene el humor Succession y para mí con Vice lo ejemplifico todo. La otra es You Got Mail. Para mí You Got Mail es una de las películas que más ama Nueva York y yo amo Nueva York, así que para mí You Got Mail ama Nueva York tanto como yo, creo, y me encanta You Got Mail, es una de mis favoritas. Después la otra es definitivamente tal vez, para mí es una rom-com genial porque tiene un montón de tropes adentro y me encanta, definitivamente tal vez. Y la otra, que ejemplifica mi amor por Disney y por y todo, y para mí es la película que hoy la miro y yo me sigo llorando de la risa, es Un Viernes de Locos. Amo Un Viernes de Locos. Estaba pensando en cambiar definitivamente tal vez por Bridget Jones, pero cada vez que quiero cambiar alguna de las películas la vuelvo a mirar y digo, ay, no la puedo cambiar. Pero nada, ese es mi 4 favorites, que creo que habla mucho sobre mis gustos. Hablaría de mi Spotify Wrapped, pero creo que no es muy siento que el Spotify Wrapped como que se corta en octubre y no habla mucho de tipo lo que hoy en día estoy escuchando. Estoy escuchando mucho Just in Time, el musical de Jonathan Groff, que lo vi y yo lo vengo escuchando desde marzo 2025 y lo sigo escuchando. Escucho mucho Sabrina Carpenter porque estoy por ir a Lollapalooza, Chaperone. Amo Olivia Dean, es mi artista favorita del año. Puedo hablar un poco de los tatuajes que tengo. Tengo este tatuaje que es un martini que dice New York 2024, New York City 24, que es el viaje que hicimos con Barbie, el viaje de Cinetrola, y ahí nos hicimos amigas, hicimos un grupo re lindo, y Juli y yo, que es mi hermana, nos hicimos el mismo tatuaje porque las dos fuimos al viaje. Después tengo estos 3 que yo creo que representen a Juli, mi hermana, Pauli, mi otra hermana, y a mí, pero en realidad me lo hice por parte de la promo, pero me gusta decir que somos las 3 hermanas. Y acá tengo al famoso Mirrorball, porque amo a Taylor Swift. Estamos peleadas con Taylor Swift porque me gusta The Life of a Showgirl, pero eso es un episodio para otro día. También va a haber muchos episodios de Taylor Swift en este podcast. Torture Poets Apartment, Forever in My Heart. Nada. De más. Ya lo van a ver por las fotos de la parte musical de este podcast, que tengo una clara posición acerca de todo lo que pasó con Matty Healy y todo eso. Matty Healy es mi songwriter favorito después de Taylor Swift, así que es lo único que voy a decir acerca de eso. Y nada, no sé qué más decir. Mis libros favoritos, soy fan de Emily Henry, leo mucha rom-com, no esperen acá reviews de libros clásicos, no va a pasar, that is not my thing. Pero Emily Henry es mi autora favorita, creo. Carly Fortune igual le pelea mucho porque me gusta mucho. Amo los musicales, tengo todos mis playbills, tengo 8 playbills, que es un montón, chicos, para mí. Yo soñaba de chiquita hacer eso. Y nada, eso, amo Nueva York, como pueden ver en mis cuadros. Y no sé qué mucho más decir de lo mío. Entren a mi cuenta y vean todo lo que a mí me gusta. Y nada, con eso creo que terminamos el episodio. Van a ir enterándose más cosas de mí a través de los podcasts, a través de los episodios, como yo me voy enterando acerca de mí misma. El próximo episodio va a ser el de top películas de los Oscars, que yo amo hacer ese episodio. Básicamente agarro las Best Picture nominees, que siempre son 10, y las pongo en orden y doy mi opinión cortita acerca de cada película y un poco de mis predicciones a través de mientras voy avanzando en el ranking. Me faltan ver un par, así que nada, veremos cuándo grabo eso.
Pero nada, igual me emociona porque me emociona. Me gustaría hablar de los Oscars en vivo, pero no voy a poder porque voy a estar cantando Sabrina Carpenter el 15 de marzo. Voy a estar saltando con Sabrina Carpenter mientras canta Short and Sweet. Así que nada, me van a tener que perdonar. Yo no voy a poder verlos en vivo. Porque hay prioridades en la vida y mi prioridad número 1 es ir a ver a Sabrina Carpenter. Y nada, eso. That's me. Ojalá se queden escuchando. Ojalá estén con ganas de escuchar lo que viene. Tengo una entrevista grabada. Tengo cosas planeadas para grabar, planeadas para hacer. Nada, me emociona demasiado tener este espacio. Tenía muchas ganas de tener mi propio espacio en Spotify, en un podcast. Nada, no sé cómo terminar este episodio, pero bueno, voy a terminarlo como terminaban entre Pochoclo los episodios. Que nada, síganos, síganme en realidad, en obses.cb, en TikTok y en Instagram. Y esta cuenta va a tener en YouTube porque más que nada tengo un montón de vlogs. Voy a subir los episodios a YouTube, pero también tengo vlogs de viajes que quiero subir para que entiendan un poco el humor entre mis amigas y para que queden en el internet en algún lado más que otra cosa. Tipo, los vlogs son más personales que para el público. No están tan hechos para que ustedes entiendan el viaje. Probablemente los vlogs van a ir acompañados de un episodio contando cómo planeé el viaje o cómo planeamos los viajes que hice. Pero el vlog es más personal y los voy a subir ahí, voy a subir cosas que me interesen, porque YouTube es bueno, para mí es una de las mejores redes sociales que hay hoy en día, hay que decirles. Así que nada, síganme ahí. El YouTube lo voy a tener todo linkeado igual acá, así que lo pueden buscar acá. El YouTube lo voy a linkear en breve, tengo que abrirlo en realidad el YouTube en algún momento, que lo voy a hacer ahora. Hoy es lunes, estoy grabando esto el lunes, esto sale el miércoles, yo lo voy a hacer ahora. Pero bueno, nada, si esto no sigue siendo tan largo y mi meta es que entre entre los 40 y 50 minutos, que creo que lo hice, creo que dije lo que quería decir. Si me falta algo me voy a querer matar, me voy a dar cuenta cuando estoy editando y lo voy a rectificar en el próximo episodio porque I won't be recording this again, porque acá dejé toda la voz que tengo, la poca voz que tengo, la estoy dejando acá. Pero nada, eso, síganme, pónganle 5 estrellitas a este podcast, síganme en Spotify, que eso sube un montón y es muy importante. Y nada, nos vemos la próxima. Adiós.